Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como invitada a Laura Valdés. Hola Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Laura, iniciemos con tu despertar espiritual. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora con esta astrología hermosa? Bueno, realmente creo que mi despertar espiritual no es algo para nada lineal, ni así como que de un día para otro cayeron poderes mágicos o algo así, no, cero. Realmente ha sido todo un proceso de sanación en mí misma o de búsqueda de sanar, ¿no? Y creo que desde por ahí los 16 o 18 años estoy sintiendo que necesitaba algún proceso para estar mejor porque no me sentía tan bien o siempre tenía como muchas preguntas, ¿no? Entonces siempre estuve en muchos procesos de búsqueda de mí misma y, y por eso pues empiezo a conectar con diferentes espacios, diferentes tipos de terapias, también muy conectada con el tema de querer ayudar a otros, ¿no? Entonces también en un momento de mi vida estuve trabajando mucho hacia lo social y pero siempre estaba como metiendo las manos o las paticas en espacios que tuvieran que ver con pues con esto que se llama o llaman lo espiritual. Sobre todo recuerdo por ahí a los 22 años que tuve una tusa ni la berraca y una tía hermosa me llevó a su círculo de sanación de mujeres y meditábamos y ahí empecé pues, a conocer varias cosas, los poliedros y las energías y era algo, pero yo lo sentía muy afuera, ¿no? Y siempre estuve conectando con cosas y sí, que meditación, pero era muy desde la afuera. Finalmente ya, yo creo que, bueno, ser madre, creo que eso también empieza a despertar el amor, porque yo siento que el camino espiritual realmente es la conexión hacia adentro con uno mismo y con la expansión del ser, y tiene que ver con integrar diferentes partes de nuestro ser, que eso es lo que hace un poco la astrología, ¿no? La astrología es un camino para entender nuestras partes, y creo que pues el tarot también lo conecta, y somos seres que no solamente somos mente, ¿no? En Occidente nos criaron o nos conectaron mucho simplemente como seres humanos que tienen una cabeza, con la parte cognitiva, y somos muchísimo más, ¿sí? Somos una parte que tiene que ver con el cuerpo y con nuestra relación con el cuerpo, somos una parte que tiene que ver con las emociones y evidentemente con un alma o con un sentido que va más allá. Entonces, siento que lo espiritual es ir conectando con esos niveles y la conciencia de esos niveles. Y yo soy un ser que siempre ha sido muy racional, ¿sí? Y creo que mi discurso siempre se va a oír así de una manera muy, muy racional, por eso también pues soy docente. Entonces, claro, todo lo cognitivo ha estado. Y por supuesto que por ahí me tenía que llegar un poco el conocimiento o el proceso de autoconocimiento. Sin embargo, la expansión de mi conciencia y de entenderme y de habitarme totalmente ha sido un proceso justamente de conocer esas otras partes de mi ser. ¿Que cómo llega? Pues después de empezar a hacer mucho tiempo prácticas de meditación, muchos talleres en donde me estoy parando desde otro lugar, pero realmente creo que cuando empecé a hacer prácticas de meditación, por ejemplo, desde el movimiento, como son los 5 ritmos, es cuando empiezo a vivir otro tipo de experiencias y al meditar muy juiciosamente, a tener una disciplina, un hábito, empezar a abrir, 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 abrir. Evidentemente, me he rodeado de personas que estaban en esto y me llega la astrología hace más de 6 años con un grupo de mujeres que no están acá. O sea, yo les cuento, mi maestra no la conozco personalmente, es mi madre espiritual y la amo y no nos vimos, no nos hemos visto en este momento así personalmente y estaba en un grupo pues un camino de expansión de abundancia con mujeres, un círculo de mujeres que trabajamos la economía sagrada y ahí me conecto mucho con esta mujer que es mucho mayor que yo, tiene ya sus 60 y pico de años. Y empiezo a darme cuenta y empieza a contarme un poco el tema de la astrología y empiezo a darme cuenta que estoy muy conectada con la luna y con las fases de la luna.
Entonces ahí tengo una serie de crisis, o sea, esto siempre creo que los despertares espirituales o las reconexiones y las expansiones de conciencia tienen que ver con procesos de caos, de crisis. Y tuve una crisis bastante fuerte en ese momento y ella me acompañaba con la astrología. En un momento yo le digo, ¿por qué no hacemos clases? Ya obviamente con esa y otras herramientas empiezo a estar bien. La astrología es una guía, ¿sí? La astrología no te va a dar las soluciones, es un mapa, ¿sí? Es una guía, es un mapa, entonces es como que creo que para seres como yo tan racionales es un mapa muy interesante porque te va marcando. Claro. En inicio es eso, después va a ser mucho más. La astrología es un camino demasiado, demasiado grande, amplio, la llaman como la psicología de los antiguos. Yo desayuno, como almuerzo, astrología, escucho lives todo el tiempo, hay personas maravillosas, grandes maestros que me acompañan y gracias también a todo esto virtual, digamos que tengo a los maestros acá sonando desde el celular o desde los computadores. Entonces, en ese momento le digo, hagamos clases y empiezo a tomar clases de astrología, hacemos un grupo y ese grupo lleva 6 años, ya en este punto pues es tertulia astrológica, porque llevamos 6 años y pues yo en inicio simplemente estaba aprendiendo normal, tomando las clases, después me empecé unos 4 años a interesar un poco más y a buscar otro tipo de personas. Me gusta mucho aprender por mi energía geminiana y sagitariana. No voy a meterme hoy mucho con el tema de qué es exactamente la astrología y cómo son las energías de la astrología, pero pues esa energía estaba en mí. Pero finalmente en pandemia, en el encierro, es que ya empiezo a tener un hábito muy grande con la astrología y empecé a sentir que la información me bajaba. Y ahí me sentí lista para empezar pues a asomarme a otras cartas, porque ya había vivido un poco mi carta. Y en esas también me llega el tarot, conozco a otra maestra, gran maestra de astrología que está en Francia, que es bastante, está mucho en redes, porque mi maestra argentina no es una mujer de redes ni nada por el estilo. Y ella es la que también, pues ella es canalizadora de registros y me dice que, pues que también podría coger el tarot. A mí se me hace algo rarísimo, pero luego llega el tarot que me lo enseña mi mejor amigo, además, un músico y tarotista, y agarro el tarot a mil y empiezo pues como a empezar a entender que algo pasaba, algo estaba integrando, y estaba integrando que pues la intuición, un poco más era el fuego, las aguas estaban mucho más presentes en mí. Y empecé el camino un poco asustada de tener que leerle a las otras personas y de comunicarle, claro, el inicio es a la amiga, al amigo, pero así empecé ya en el voz a voz a estar con personas, mi maestra argentina siempre diciéndome la única forma de aprender, y yo lo sé, además soy maestra de otras cosas, y es la única forma de aprender y de hacerlo es conectando, además conectando con un otro. Y bueno, ya llevo desde el 2020 eh, acompañando personas. Yo llamo a acompañar porque pues esto es un proceso mutuo. Acá las dos estamos intercambiando, acá las dos estamos yendo y viniendo, ¿no? Y, y siento que hace parte de todo lo que está ocurriendo en el mundo y de entender que estamos en un nuevo paradigma, estamos en un cambio de paradigma, en donde la astrología es un mapa maravilloso para entender qué está pasando, ¿no? La he vivido desde muchos lugares, la he danzado, la he meditado, la he sentido. Ahorita digamos que soy la loca de los astros, pero no es estar pendiente de si Mercurio está retrógrado o no y qué va a hacer en mí, sino de sentir y después entender, ¿no? Es como desde el sentir, igual pasa con las personas que acompaño, ¿no? Es muy desde el sentir y que puedan entenderse desde el sentir. Claro, ya entendí por qué hablo tanto del sentir en mi carta natal y demás, y por qué se vuelve una energía tan importante, ¿no? Ser como una maestra desde eso, y realmente siento que la astrología me acompaña en todo, ¿no? No solamente soy la astróloga, sino pues cuando me paro con mis estudiantes, mis chiquitos o mis estudiantes grandes, pues también la astrología puede ser una buena guía para entender un poquito al otro sin que sea algo determinante, ¿sí? Y ya, pues creo que eso es un poco un, un resumen de lo que es este despertar. Sigo y seguro sigo estudiando y esto es un camino de expansión brutal que no es solo la astrología, ¿no? Es también el meditar,
el meditar de diferentes formas, y el conocerse, ¿no? Y el permitirse crecer con otros. Para mí es fundamental y creo que en esta era de Acuario que estamos abriendo es eso, es dejarnos con el otro. Yo siento que cada consultante crecemos dos, algo me está mostrando, igual con el tarot, ¿no? Es algo me está mostrando, somos espejos y nos estamos acompañando. Entonces la astrología se vuelve un camino eh, para, para saber además qué viene, ¿no? Que viene un poco de cómo puedo entrar ahí, qué- cómo puedo afrontar ciertas olas o dificultades que vienen, por qué soy así. O sea, tiene diferentes niveles, que eso pues lo puedo hablar después, pero pues es un poco ir entendiendo esos diferentes niveles, ¿no? Lo personal, lo social y ya lo transpersonal, ¿sí? Y entender, bueno, ¿y qué hice aquí? ¿Qué hago yo acá y qué papel tengo yo acá en este gran momento de la humanidad que pues creo que todos estamos viviendo y percibiendo y el que no, pues está un poco haciendo el loco y pues que están pasando las cosas y no estamos desconectados. Entonces, por eso los astros son una cosa demasiado poderosa, demasiado. Laura, Laura, cuéntanos un poco cómo es esta era de Acuario que está entrando ahora. Bueno, pues yo creo que la estamos sintiendo y es justamente mm, una forma diferente de percibirnos como seres humanos. O sea, la humanidad, había una cosa que yo decía mucho en la época de la pandemia y es como nuestra racionalidad no va a entender todo lo que está pasando, ¿sí? Porque nuestra racionalidad es muy pequeña, ¿sí? Y no el ser humano en sí, no nosotras, no nuestra humanidad y nuestras posibilidades, sino nuestra racionalidad, nuestra cognición no le va a entrar todos los cambios que están ocurriendo. Por eso es como una necesidad, esta era de Acuario es una necesidad muy grande de empezar a concebirnos y a sentirnos y habitarnos y vivirnos de una manera diferente como seres humanos. Algunos astrólogos y astrólogas dicen que la era de Acuario no ha comenzado, otros que hasta ahora estamos entrando y yo creo que sí es un momento de apertura, estamos asomándonos que ya hemos tenido en algunos momentos como esas energías que van entrando. Eh, Claro, astrológicamente ahorita un planeta muy importante como Plutón va a entrar a Acuario y va a entrar a Acuario unos meses y dicen que pues que se va a sentir mucho más cómo es vivir la era de Acuario. La era de Acuario ya la estamos viviendo desde que estamos justamente utilizando este tipo de cosas que son las conexiones, que son el vivir conectados unos a otros, la tecnología, el estar viendo las cosas como a un nivel muy global, ¿no? Em, eh, digamos que Acuario también va a traer preguntas como la libertad, como el querer eh, estar realmente unidos desde diferentes lugares sin importar particularidades. Eso es bueno y malo, ¿no? La astrología tiene cosas que no hay cosas buenas ni malas, sino sencillamente hay cosas que, dependiendo de cómo lo abordemos los seres humanos, vibra alto o vibra bajo. Entonces, la era de Acuario que se está sintiendo es justamente toda esta conectividad, la telepatía, el sentirnos que de alguna manera no hay una división, pues la tecnología. Ante todo, que por eso digo que ya la estamos viviendo, pero entonces no nos podemos quedar solo con la energía acuariana. Justamente eso es lo que marca la astrología, el poder entender que hay más energías que son energías maestras en nosotros, que habitarlas eh, nos permite ir un poco más allá y podernos relacionar de otra manera. Sin embargo, en esta era, pues es la era en donde mm, es inminente que los seres humanos podamos acceder a otro tipo de conciencia, ¿sí? Y ahí está la gran pregunta, y es qué queremos, ¿no? La destrucción entre nosotros o empezar a vivirnos desde otras formas. Por eso se vinieron abajo y se están viniendo abajo viejas estructuras, que eso fue lo que hizo Plutón en Capricornio, ¿sí? Y que digamos que la pandemia fue el tope así súper grande, porque Saturno, Júpiter, que son planetas bastante grandes e importantes con Plutón, entraron a Capricornio y ahí fue cuando nos encerraron. Y si nos damos cuenta, muchas cosas a nivel global se vinieron, todos los sismos, pues el capitalismo está cambiando, se está transformando. Esto no quiere decir que entonces ahora ya estamos viviendo una nueva economía, pero sí estamos viviendo unas nuevas formas de, de conectarnos,
gobernarnos, o sea, se está pidiendo otras cosas. Además, los mismos niños y niñas, yo que trabajo con ellos, vienen con nueva información. Y eso es también supremamente importante e interesante de ver cómo no podemos quedarnos con el ser humano de antes, ¿no? Y creo que la ciencia tiene también que seguir adelantándose porque muchas veces desde esta mirada, pues muy nueva era, entonces se siente o se piensa que entonces la ciencia no tiene nada que ver y esto es una llamada más bien a un paradigma holista que tiene que ver con la conexión justamente de muchos saberes. Y creo que Acuario es un lugar donde se conectan muchos saberes, donde está la tecnología, pero también está el ser humano. ¿Nos puedes explicar si a cada signo le afecta de una manera diferente? Cada signo, dependiendo, o sea, esto depende de cada individuo, cómo lo tome, cómo lo habita y pues obviamente cada carta natal, digamos también. Esta entrada de Plutón en Acuario sería como que lo afecta, ¿no? Pero ahorita también tenemos cosas importantes como que Saturno entra a Piscis, ¿no? Y Piscis es el signo justamente de toda este movimiento de expansión de conciencia y de conexión con todo lo, lo más macro y de esa conciencia universal. Y entra Saturno, ¿no? Que es el planeta de la estructura. Entonces también ahí bien, por eso la astrología va guiando un poco y es lindo llegar a ella, no desde el qué me va a pasar, sino como para qué me va a servir y cuál es el camino o qué estoy sintiendo y esto cómo lo puedo ir canalizando a nivel individual y a nivel Ujú. colectivo, pues también nos va marcando cosas. Por ejemplo, Urano está en Tauro y bueno, va a vivir una serie de posiciones y conexiones importantes. Tauro, signo de recursos de la Tierra de alguna manera, y Urano, planeta de los cambios y las revoluciones. Ujú. Hubo un eclipse en Leo y hace pues 10 días se vivió un terremoto y es claramente, pues es un uranazo, pero el terremoto, y eso lo hablábamos con diferentes personas que también pues están conectadas o canalizadoras, es, el terremoto no solo fue en Turquía, el terremoto y en Siria, el terremoto está dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay que revisar qué estructuras se nos están viniendo abajo. Y esa es la otra parte de la era de Acuario de esta época, y es el cambio de mentalidad. Y ahí es cuando vuelvo al tema de la racionalidad, a dónde nos está llevando, ¿no? ¿Qué creencias ya no nos sirven? ¿Sí? Y que necesitamos empezar a tomar y a vivir, no desde el racional, eso es lo que cambia, sino desde cada ser cómo empieza a sentir y a vivirse de manera diferente y a entender un poco, bueno, a qué vine y en conexión a eso, que no estoy solo ni sola, entonces, ¿cómo, qué puedo aportar? Entonces es como una sintonización que estamos viviendo. Esto es obviamente algo muy, digamos, muy simple que estoy contando, puede ser más complejo. Y hay maestros y maestras que lo explican mucho mejor. Tú eres una maestra, ya, señorita. Gracias. Gracias. Todos somos maestros y maestras, pero pues hay personas con más experiencia acá en la Tierra. Cuando Mm. hablamos de la carta, la lectura natal, ¿me puedes La carta explicar un astral. poco? Sí. ¿Cómo, qué encuentra una persona en en esa lectura tuya? Bien. Pues la carta astral es, digamos que es un elemento general. O sea, hay diferentes tipos de cartas astrales. Dentro de las cartas astrales está la carta natal. La carta natal es la foto de los planetas en el momento en que cada ser nació, ¿no? Es como exactamente qué pasaba en el momento en que nació. Y pues ese es nuestro mapa de vida, es como nuestro ADN cósmico, ¿listo? Y desde ahí se puede mirar desde nuestro tema de composición de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos nuestra vida afectiva, cómo nos conectamos con el placer, sí, con individuo, como también un poco ya empieza a hacer un mapa sobre qué tipo de relaciones hemos tenido, cómo conectamos con la energía femenina, masculina, nuestro padre, nuestra madre. Se puede ver, la astrología es absolutamente genealógica, entonces se puede ver las relaciones familiares y cómo nos conectamos con eso. Por ejemplo, en la maternidad, yo me concentro mucho en trabajar el tema de nosotras las madres en relación y cómo conectarnos con nuestra energía maternal con cada hijo, porque cada hijo mueve diferentes cosas y nosotros y las madres movemos diferentes cosas en cada hijo, no son iguales, ni siquiera al ser mellizos o gemelos, tengo unos mellizos y eso es todo también. La carta de los mellizos siempre es todo un reto y es muy bonita porque
es información que está de alguna manera quieta, casi que igual, son minutos de diferencia, pero cada ser la integra de manera diferente. Entonces es bien interesante. Entonces, esa es como la parte personal, relacional, cómo salgo al mundo a vivirlo, a habitarlo, cuáles son mis recursos, pueden mostrarse, pero también un poco cómo me conecto con mis mayores heridas, que son las que finalmente me van a llevar a entenderme como un ser que viene a trascender esas heridas, ¿sí? A no quedarse en la herida primaria del abandono y del rechazo, que todos los seres humanos los tenemos, sino más bien qué hago con eso y cómo puedo servir al mundo cuando sano, ¿no? Cuando sano esas cosas. Finalmente creo que todos los que estamos acompañando a otras personas ha sido porque hemos vivido procesos de sanación en nuestras vidas y seguimos viviéndolos. Entonces la carta natal nos muestra también esos procesos de sanación y cómo se pueden conectar a niveles más expansivos de, bueno, ¿y cuál será mi misión? ¿Y a qué vine? ¿Y cómo puedo, qué energías puedo evitar para entender a qué vine? Por supuesto, es un norte de vida maravilloso, son energías que nos van guiando a entendernos y a conocernos de manera diferente. Entonces, es muy linda la carta natal por eso, te asomas un poco a conocerte a ti misma o a ti mismo. Eso es. Hay otras cartas, son por ejemplo, a cada año aparece la revolución solar. Cuando yo cumplo años, pues el sol ha dado una vuelta, entonces aparece una carta para ese año de las energías de ese año y esa es la revolución solar. Se lee en comparación a la carta natal. Están pues otro tipo de cartas, las sinastrías, progresiones, bueno, y hay un montón de otros tipos de cartas que son herramientas vitales en diferentes momentos de vida. Las sinastrías es comparar las relaciones, es mi carta con la de mi pareja o con la de mis hijos o con la de mi jefe, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de cartas astrales. Creo que es fundamental estar conectado a la carta natal en inicio, que es nuestro mapa individual y único. Cuando hablamos de eclipses, ¿qué nos puedes decir? Mm. El eclipse, los eclipses son momentos como dice un gran maestro astrólogo, son momentos como de cortar el cordón umbilical en el ser humano y es como el eclipse, eclipsa literal, saca a la luz cosas que están en la oscuridad, de alguna manera es poner heridas fuertes, ¿no? De frente y ahí es necesario para volvernos más conscientes, más adultos, cortar cosas. Entonces, a cada ser humano le afecta de manera diferente. Igual últimamente no estoy tan partidaria de decir así va a afectar a cada signo. Sí, eso es un camino y lo cogí. Me gusta más sentirlo y luego llegar a aproximar y decir, ah, claro, sí, este movimiento me está llevando a este cambio profundo, a darme cuenta pero yo soy finalmente la que tiene la posibilidad de darme cuenta que está cambiando y que se me está moviendo, ¿sí? Mm, los eclipses igual van a estar, o sea, todos nacemos con eclipses cercanos a nuestro nacimiento y son puntos importantes de evolución de nuestra conciencia, de crecimiento, de caer en cuenta y decir, "Ah, acá, esta energía la puedo integrar, esta energía la puedo soltar", y eso es bonito, porque te hace, digamos, estar un escaloncito un poquito más allá de, bueno, ya no estoy ahí atrás, o a veces sí me devuelvo, pero pues puedo saber, eh, digamos, solucionar lo que se esté presentando de una manera diferente. Entonces, esos son a grandes rasgos lo que son los eclipses en las personas. Cada cual igual lo vive de una manera diferente. Gracias, mi Laura. Me gustaría que nos des un consejo a todos para Todos, finalizar, que te estamos escuchando. mm, sentir, ¿no? Es lo más importante. Sentirnos, ¿sí? El camino de poder, sí, conectarnos un poco más allá de nuestras mentes, porque siento que estamos muchas veces bajo eh, y sobre todo en este mundo, ¿no? Tan conectado con las redes, el afanes, en las ciudades y demás, estamos muy desde la mente y sentir y darnos espacios para sentir, sentirme y sentirnos es fundamental, ¿no? Y de ver a los otros, ¿no? Y de percibirlos desde otros lugares.
que no solamente somos uno, sino también somos uno y dos, ¿no? Es fundamental, así sea haciendo una fila o así sea, pues obviamente con nuestras familias, es súper fundamental, pero si no estamos primero con nosotros, es muy difícil percibir al otro. Entonces, creo que lo más fundamental es darse la oportunidad de parar y sentirse y de, y de conocerse desde ese lugar, desde el reconocernos como seres que somos emocionales e intuitivos. Pero si nos sentimos, pues el camino a la intuición es un poquito más complejo. Entonces, por ahí va meditar. La meditación es la mejor herramienta que hay y hay muchas formas de llegar a ella. Y Por Laura, supuesto, ¿puedes leerse la carta dejarnos natal. también la carta natal? La carta natal, claro, me encuentran en Instagram como La Paz Valdés y ya, por ahí me encuentran. Y en Facebook como Laura Valdés, sin embargo, La Paz Valdés es lo que está más activo y ya. Tan divina, muchas gracias, Laura, por toda esa explicación. Eres una maestra hermosa, ¿viste? Muchas gracias a ti, gracias por poner visible todo esto al al servicio de la luz. Muchas gracias. Gracias, mi Laura. Nos vemos a la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.